¿Puede el terror de un solo niño, escondido en la oscuridad de un palacio parisino, reescribir el destino de una nación entera? Para el joven Luis, la respuesta llegó entre el estruendo de los cañones y los gritos de la turba. La Fronda. Una guerra civil que no solo amenazó su corona, sino que le enseñó su primera y más importante lección. La nobleza no es leal, solo es peligrosa. La vio humillar a su madre, la regente Ana de Austria. Vio sus sonrisas burlonas mientras la familia real se veía forzada a huir de su propia capital como ladrones en la noche. Aquellas noches frías, en camas improvisadas, forjaron en su alma un juramento de hielo. Nunca más sería débil. Nunca más estaría a merced de otros. Cada desaire, cada mirada insolente quedó grabada en su memoria, convirtiéndose en el plano arquitectónico de su venganza. Un plan que no se ejecutaría con acero, sino con algo mucho más afilado: el deseo. Su mentor en este oscuro arte fue el cardenal Mazarino, un maestro de la intriga que le susurraba al oído las verdades del poder. No confíes en nadie. Descubre la debilidad de un hombre, ya sea el oro, la ambición o la carne, y lo poseerás para siempre. Convierte el amor en una herramienta, en una cadena invisible más fuerte que el hierro. Y Luis aprendió. Vaya si aprendió. Su primer campo de pruebas fue el amor mismo. María Mancini, la sobrina del cardenal, una pasión juvenil, ardiente y sincera. Pero cuando el amor chocó con la razón de Estado, Luis no dudó. La apartó de su lado, con una crueldad quirúrgica que sorprendió incluso a Mazarino, y aceptó un matrimonio de conveniencia con la infanta española, María Teresa de Austria. Un peón político sin voluntad, cuya única función era parir un heredero. En el dolor de María Mancini y la resignación de María Teresa, Luis descubrió la fórmula de su poder. Para dominar a los hombres, primero debía dominar sus corazones, y para ello debía controlar a las mujeres que los poseían. El amor no sería un sentimiento, sino el arma más sofisticada de su arsenal. En Versalles, una sonrisa no era una señal de amabilidad, sino una demostración de que los dientes aún no habían sido envenenados. Cada baile era un campo de batalla, cada susurro una declaración de guerra. Luis observaba este teatro con la frialdad de un entomólogo. Vio cómo los grandes señores de Francia, descendientes de guerreros, se rebajaban a pelear por el privilegio de sostenerle la camisa por la mañana. Entendió que despojándolos de sus ejércitos y castillos, solo les quedaba una arena donde competir: la alcoba real. Su favor era el único premio que importaba, y el camino hacia él pasaba, inevitablemente, por las sábanas. La corte se convirtió en una jauría de lobos hambrientos, dispuestos a vender a sus esposas, hijas y hermanas por una pizca de influencia. El rey fomentaba estas rivalidades, las alimentaba con miradas y promesas veladas, disfrutando del espectáculo de la aristocracia, devorándose a sí misma. La humillación se convirtió en un arte de Estado. El rey podía elevar a un hombre a las alturas más insospechadas con una sola palabra, y arrojarlo al abismo con un gesto de indiferencia. Hacía que duques y príncipes esperaran durante horas en sus antecámaras, tiritando de frío, solo para recordarles quién era el centro del universo. ¿Y qué es peor, la ejecución pública o la lenta agonía del ostracismo social? En Versalles, la respuesta era obvia. Ser ignorado por el rey era una muerte en vida. El miedo a ese vacío social era más aterrador que la Bastilla. Los cortesanos aprendieron a leer el humor del monarca en el corte de su peluca, a anticipar sus deseos antes de que fueran expresados. Se convirtieron en actores perfectos en su obra, recitando un guión de adulación y obediencia con la esperanza de no ser borrados del reparto. La traición no era un crimen, era una necesidad para sobrevivir. Mientras tanto, la reina María Teresa vivía su propio infierno privado. Ignorada, solitaria, se aferraba a la fe y a la rígida etiqueta española, un fantasma en su propia boda. Luis cumplía con su deber conyugal los martes, con la misma pasión con la que firmaría un decreto, y luego volvía a sus amantes. ¿Se imagina en el lugar de la reina humillada? ¿Qué es peor,
la traición de su esposo o la traición de toda una nación que aplaude a su amante, cada nueva favorita era una bofetada pública, una demostración de su impotencia. La corte, siguiendo el ejemplo del rey, la trataba con una cortesía helada que era peor que el insulto. Su tragedia era la piedra angular del nuevo orden, la demostración de que ni el nacimiento ni la sangre real importaban. Solo existía la voluntad del sol, y todo lo demás eran sombras. La lección de la fronda se había completado. El niño asustado se había transformado en un titiritero maestro, y la nobleza de Francia en sus marionetas. Había aprendido a canalizar sus miedos, a proyectarlos sobre sus enemigos hasta paralizarlos. Descubrió que el deseo y el pánico eran las dos caras de la misma moneda, la moneda con la que compraría la lealtad de un reino. Versalles aún no era más que un modesto pabellón de caza, pero en la mente de Luis ya se alzaba como una gigantesca maquinaria de control, una jaula de oro donde sus enemigos no serían prisioneros, sino devotos adoradores. El arquitecto del poder absoluto había encontrado sus herramientas, no en la forja, sino en la alcoba. La primera víctima de este nuevo sistema, sin embargo, no sería un noble conspirador, sino una joven tímida y enamorada, cuyo único crimen fue creer que el amor de un rey podía ser sincero. Su nombre era Luis de la Vallière. ¿Qué impulsa a los tiranos? ¿La sed de poder o el miedo a perderlo? Deje su elección en los comentarios. Los secretos más oscuros de Versalles apenas comienzan a desvelarse. El ascenso de Luis de la Vallière fue tan rápido como un suspiro, y tan peligroso como una confesión. Era modesta, coja de una pierna y sinceramente enamorada del rey. Y por eso mismo era el instrumento perfecto. Luis no vio en ella a una amante, sino una oportunidad. Su amor no sería un secreto guardado con pudor, sino un espectáculo nacional, una lección para todos aquellos que aún creían en las viejas tradiciones. La exhibió ante la corte con un orgullo desafiante, ignorando las miradas de desprecio de la nobleza y el dolor silencioso de su esposa. Cada paseo de la mano, cada poema leído en público, era una declaración política. Las reglas habían cambiado. La legitimidad ya no residía en la sangre o los títulos, sino exclusivamente en su afecto. Y su afecto era un arma caprichosa y letal. La corte, al principio conmocionada, aprendió rápidamente la nueva coreografía del poder. Ayer criticaban a la adúltera, hoy se arrodillaban ante ella. La humillación de la reina María Teresa alcanzó su punto culminante en un viaje infame. Luis ordenó que su esposa y su amante viajaran en el mismo carruaje. Imagínese la escena. El silencio tenso, el traqueteo de las ruedas, 3 personas atrapadas en una jaula de terciopelo y madera. La reina, pálida y rígida, Luis, consumida por la culpa, y el rey, observando a ambas con una satisfacción glacial. Era el poder absoluto en su forma más pura y cruel, la capacidad de redefinir la realidad, de forzar a sus víctimas no solo a aceptar su sufrimiento, sino a aplaudirlo públicamente. Los cortesanos, alineados a lo largo del camino, aclamaban el carruaje, sonriendo a la amante y ofreciendo una reverencia superficial a la reina. Cada aclamación era una daga en el corazón de María Teresa y un eslabón más en las cadenas que ataban a la nobleza. En ese momento, Versalles dejó de ser una promesa y se convirtió en una certeza. Sería el escenario de esta nueva y brutal forma de gobierno. La construcción del palacio avanzaba al ritmo de los escándalos. No era un hogar, era un teatro. Cada pasillo, cada salón, estaba diseñado para la vigilancia. No había lugar para la privacidad, ni para los secretos. Luis quería que su nobleza viviera bajo su mirada, que sus vidas enteras se desarrollaran en el escenario que él había creado. Los obligó a abandonar sus castillos, sus tierras, la fuente de su antiguo poder, y a mudarse a apartamentos minúsculos y a menudo insalubres dentro del palacio. Cambiaron la independencia por el lujo, el poder real por la ilusión de la cercanía al rey, y funcionó. Se convirtieron en adictos a la presencia real, compitiendo por el honor de participar en el ritual diario de su despertar y su acostarse, el lever y el coucher.
La etiqueta, aparentemente absurda, era en realidad un mecanismo de control psicológico de una eficacia brutal. Mientras tanto, Louis de la Vallière comenzó a comprender la verdadera naturaleza de su papel. El amor que sentía por el rey era genuino, pero el amor que él le profesaba era una actuación. Se vio atrapada en una red de intrigas, odiada por la reina, envidiada por las otras damas de la corte y utilizada por el rey. Dio a luz a varios hijos en secreto, hijos que el rey, en un acto de desafío sin precedentes, legitimó. Creó así una nueva estirpe de príncipes, una nobleza bastarda que le debía todo a él y nada a la tradición. Fue otro golpe maestro, diluir la sangre real, demostrar que su voluntad estaba por encima de las leyes de Dios y de los hombres. Louise, una mujer piadosa, se sintió aplastada por el peso del pecado y la manipulación. Su alegría se convirtió en melancolía, su amor en una fuente de tormento constante. En Versalles, incluso el amor más puro se marchita bajo la luz del sol. La corte se adaptó con la velocidad de un depredador. Las damas nobles, viendo el éxito de la Vallière, dejaron de lado el pudor y comenzaron a ofrecerse al rey con un descaro asombroso. Los maridos, lejos de ofenderse, las empujaban a la alcoba real, esperando cosechar los beneficios de la deshonra de su esposa. Un cuerno en la frente era un pequeño precio a pagar por un ducado o el mando de un regimiento. El adulterio se convirtió en una estrategia política, el lecho del rey en el centro del poder ejecutivo. ¿Sería capaz de enviar al cadalso a su amante del día anterior para conservar el poder? Louis ni siquiera se planteaba la pregunta. Para él, las personas eran instrumentos, y los instrumentos se desechan cuando dejan de ser útiles, y la utilidad de la dulce y arrepentida Louise estaba llegando a su fin. Su ocaso fue tan público como su ascenso. El rey comenzaba a cansarse de sus lágrimas y sus escrúpulos religiosos. La necesitaba como un símbolo de su poder, no como una conciencia. Su mirada empezó a desviarse hacia otra dama de la corte, una mujer que era todo lo que Louise no era: ambiciosa, deslumbrante, ingeniosa y completamente desprovista de moral. Una depredadora con una sonrisa de ángel y el alma de un demonio con encajes, la marquesa de Montespan. Louise sintió el frío del abandono mucho antes de que se hiciera oficial. Vio cómo el rey reía con los chistes de Athenais, cómo su mirada la seguía por el salón. Sabía que su tiempo había terminado. En la cruel economía de Versalles, la sinceridad era un pasivo, y el cinismo el mayor de los activos. La era de la inocencia, si es que alguna vez existió, estaba a punto de ser reemplazada por una era de decadencia y magia negra. La Vallière solo era el primer sacrificio. El ascenso de Athenais de Montespan no fue una seducción, fue una toma de poder hostil. Era una belleza insultante, con una inteligencia tan afilada como una guillotina. Despreciaba a la llorosa La Vallière y se propuso arrebatarle al rey no por amor, sino por ambición. Lo hizo con una estrategia brillante y despiadada. Se hizo amiga íntima de Louis, se convirtió en su confidente mientras seducía al rey a sus espaldas. Usó las confesiones de su rival para destruirla, revelando sus miedos y debilidades al monarca. Louis, aburrido de la piedad de su antigua amante, quedó fascinado por la audacia y el ingenio de Athenais. Era su igual en cinismo y ambición. Juntos se convirtieron en el centro de un torbellino de lujo, fiestas y poder que dejó a Europa sin aliento. El reinado de Montespan había comenzado. Con Athenais como favorita oficial, Versalles explotó en una orgía de oro y placer. Se construyeron nuevos palacios dentro del palacio para ella, como el suntuoso Trianón de porcelana. Las fiestas duraban días, con fuegos artificiales que convertían la noche en día y banquetes que costaban más que un regimiento. Ella no era una amante, era una reina no coronada. Dictaba la moda, sus caprichos se convertían en ley. Otorgaba pensiones, conseguía ascensos militares para sus protegidos y participaba en las reuniones del Consejo de Ministros, a menudo sentada en un taburete a los pies del rey. Su arrogancia era legendaria. Humillaba a la reina María Teresa con una crueldad estudiada,
refiriéndose a ella como esa mujer. El tesoro de Francia se desangraba para satisfacer sus antojos, pero a nadie le importaba. El poder de Montespan parecía absoluto, divino, como el del propio rey. En la corte, la moral no solo estaba muerta, sino que su cadáver era objeto de burla. Pero detrás de la fachada de esplendor se escondía una oscuridad profunda y aterradora. La pasión del rey era voluble, y Athenais vivía con el terror constante de ser reemplazada. Para mantener su dominio sobre el monarca, recurrió a las artes oscuras. Los rumores comenzaron a circular como un veneno por los pasillos de Versalles. Se hablaba de pociones de amor, filtros afrodisíacos mezclados en la comida del rey, polvos elaborados con ingredientes nauseabundos. Se susurraba que visitaba en secreto a adivinas y hechiceras en los barrios bajos de París. La más famosa de ellas era la Voisin, una figura siniestra que dirigía una red de envenenadores y practicantes de magia negra. La lucha por el lecho real había descendido a un nuevo nivel de depravación. Ya no se trataba de ingenio o belleza, sino de brujería. La desesperada Louise de la Vallière observó el triunfo de su rival desde las sombras, su corazón roto en 1000 pedazos. Incapaz de soportar por más tiempo la atmósfera corrupta de la corte, tomó una decisión radical. Se retiró a un convento carmelita, uno de los más estrictos de Francia. Su huida fue un escándalo, una acusación silenciosa contra el rey y su nueva amante. Luis, furioso por este acto de desafío piadoso, la visitó en el convento, no para pedirle perdón, sino para exhibirla una última vez. Pero Luis había encontrado una paz que el poder no podía darle. Athenais, por su parte, se rió de su retirada. Con su rival fuera del camino, su poder era total, o eso creía ella. El problema de jugar con el diablo es que, tarde o temprano, viene a cobrar su deuda. Las misas negras. La acusación era tan monstruosa que al principio nadie se atrevió a pronunciarla en voz alta, pero los susurros se hicieron más fuertes. Se decía que en sótanos secretos, Athenais participaba en rituales sacrílegos para asegurar el amor del rey. Misas celebradas sobre su cuerpo desnudo, usando su vientre como altar. Se hablaba de cálices llenos de sangre de infantes, de pactos con demonios sellados con la lujuria y el asesinato. Fantasías góticas o una verdad aterradora. La línea entre el rumor y la realidad se desdibujó. Lo que era innegable era el clima de paranoia y miedo que comenzaba a apoderarse de Versalles. Las muertes súbitas se volvieron sospechosamente comunes. Los enemigos de Montespan caían enfermos y morían en agonía, mientras los médicos se encogían de hombros, impotentes. El veneno se convirtió en el arma preferida de la corte, silencioso, eficaz e imposible de rastrear. Athenais tuvo 7 hijos con el rey, todos ellos legitimados y colmados de honores. Eran su póliza de seguro, la prueba viviente de su influencia. Pero ni siquiera ellos podían calmar su ansiedad. Cada nueva arruga en su rostro, cada joven belleza que llegaba a la corte, era una amenaza mortal. Su reinado, construido sobre la audacia y el escándalo, se mantenía ahora gracias al miedo y posiblemente a la sangre. La brillante y todopoderosa marquesa de Montespan, la reina no oficial de Francia, se había convertido en esclava de sus propias ambiciones, prisionera de los oscuros secretos que la mantenían en el poder. Y mientras tanto, en las oscuras calles de París, un hombre comenzaba a tirar de los hilos de una conspiración que amenazaba con llevar el infierno directamente a las puertas doradas de Versalles. Su nombre era Gabriel Nicolás de la Reynie, el primer jefe de la policía de París. El asunto de los venenos estaba a punto de estallar. Todo comenzó con la confesión de una mujer, una adivina arrestada por delitos menores que, bajo la presión del interrogatorio, comenzó a hablar. Y lo que dijo heló la sangre de los magistrados más experimentados. Habló de una vasta red clandestina de envenenadores, hechiceros y abortistas que servían a la élite de París y Versalles. El hombre encargado de desentrañar esta madeja de horror fue Gabriel Nicolás de la Reynie, un personaje austero e implacable, leal únicamente al Estado. Con una tenacidad metódica, comenzó a realizar arrestos.
Cada confesión, a menudo obtenida bajo tortura en las mazmorras de la Bastilla, llevaba a nuevos nombres, cada vez más importantes. Lo que empezó como una investigación sobre crímenes callejeros se transformó rápidamente en el mayor escándalo del siglo. La podredumbre llegaba hasta la misma base del trono. La escala de la conspiración era inimaginable. Marquesas que envenenaban a sus maridos para casarse con sus amantes, duques que eliminaban a sus acreedores, hermanos que se asesinaban por una herencia. La alta sociedad francesa parecía estar en medio de una epidemia de asesinatos en serie. Se descubrió que durante décadas el polvo de sucesión había sido una herramienta común para acelerar la fortuna. La Reine creó un tribunal especial, la Cámara Ardiente, para juzgar los casos. El pánico se apoderó de Versalles. Nadie estaba a salvo. Cualquier muerte repentina era ahora sospechosa. Los cortesanos se miraban unos a otros con desconfianza, preguntándose quién sería el siguiente en ser arrestado o quién sería la siguiente víctima. El brillo dorado de Versalles se reveló como una fina capa que apenas cubría un abismo de depravación. Entonces, los interrogatorios dieron el nombre que todos temían escuchar: Athénais de Montespan. Varias de las brujas y envenenadoras arrestadas, incluida la infame La Voisin, confesaron bajo tortura que la favorita real era su clienta más importante. Detallaron las pociones de amor, los filtros hechos con sangre y polvo de huesos y las misas negras celebradas para mantener el favor del rey. Pero fueron más allá. Acusaron a Montespan de intentar envenenar al rey cuando su interés comenzó a decaer. Y peor aún, la implicaron en un complot para asesinar a una nueva rival, la joven y hermosa Mademoiselle de Fontanges. El escándalo había llegado a la alcoba del rey Sol. La Reine, a pesar de la inmensa presión, continuó su investigación. Los hilos conducían, inequívocamente, a la mujer que compartía la cama del monarca. Luis XIV se enfrentó a la decisión más terrible de su reinado. El hombre que había construido su poder sobre el control absoluto se dio cuenta de que no controlaba nada. Su corte era un nido de asesinos y su amante, la madre de sus hijos, una posible regicida y satanista. ¿Qué debía hacer? ¿Permitir que la justicia siguiera su curso y ejecutar a Madame de Montespan? Hacerlo sería admitir ante el mundo que su glorioso reinado estaba manchado de sangre y brujería, que su juicio divino era una farsa. Sería una humillación insoportable, una que podría desestabilizar el reino. ¿Sería capaz de sacrificar la justicia por la imagen de su poder? La respuesta, para un hombre como Luis, era dolorosamente clara. La estabilidad del Estado, es decir, la estabilidad de su propia leyenda, estaba por encima de todo. La orden fue tajante y secreta. Luis detuvo el trabajo de la Cámara Ardiente. Los prisioneros más peligrosos, aquellos que sabían demasiado sobre Montespan, no fueron ejecutados, sino encerrados de por vida en fortalezas remotas, con órdenes de que nunca hablaran con nadie. Se les conoció como los emparedados. El rey ordenó personalmente que las transcripciones de los interrogatorios más comprometedores fueran quemadas. Las pruebas fueron destruidas, la conspiración silenciada. El asunto de los venenos se cerró en falso. Algunos aristócratas menores fueron ejecutados como chivos expiatorios, pero los peces gordos, con Montespan a la cabeza, sobrevivieron. La justicia fue sacrificada en el altar de la razón de Estado. Pero la relación entre Luis y Athénais quedó rota para siempre. Ya no veía en ella a la amante ingeniosa, sino a un monstruo. La mantuvo en la corte, pero el amor había sido reemplazado por el asco y el miedo. El sol había estado a punto de ser eclipsado por la oscuridad que él mismo había ayudado a crear. El escándalo reveló una verdad fundamental sobre el sistema de Versalles. Era una máquina que producía monstruos. Al privar a la nobleza de poder político real y obligarla a competir por el favor personal del rey, había creado un entorno donde cualquier medio era aceptable para alcanzar el éxito. La ambición, sin una salida legítima, se había podrido y transformado en conspiración y asesinato. Luis había querido una corte de cortesanos dóciles y en su lugar había creado una jauría de depredadores.
El asunto de los venenos fue una advertencia, una grieta en la fachada dorada que reveló la putrefacción interior. Una advertencia que el rey decidió ignorar, empapelando las grietas con oro y silencio. Pero la podredumbre seguía allí, extendiéndose lentamente, esperando su momento. Y mientras la corte oficial se recuperaba del terror, existía otro mundo dentro de Versalles, un universo paralelo con sus propias reglas, sus propias intrigas y sus propios venenos. La corte del hermano del rey. ¿El fin justifica los medios? Luis quemó las pruebas para salvar la reputación de su reino. Usted, en su lugar, ¿habría elegido la justicia o la estabilidad? Su veredicto en los comentarios. Mientras Luis construía un imperio de control heterosexual, su hermano menor, Felipe de Orleans, conocido simplemente como Monsieur, reinaba sobre un universo paralelo y escandaloso. Criado deliberadamente como un afeminado por su madre y el cardenal Mazarino, para que nunca desafiara el poder de su hermano, Felipe se convirtió en un experto en otro tipo de poder, el de la intriga, la moda y el libertinaje. Su palacio, el Palais Royal en París, y su residencia en Saint-Cloud eran el epicentro de una cultura alternativa, una corte dentro de la corte, poblada por jóvenes aristócratas de belleza deslumbrante y moralidad laxa, conocidos como sus mignons. Monsieur era valiente en el campo de batalla, un rasgo de los Borbones que Luis envidiaba y temía, pero en la vida cotidiana era un torbellino de encajes, joyas y chismes maliciosos. Luis despreciaba su estilo de vida, pero no podía ignorar su influencia. La corte de Monsieur era un centro de poder rival que debía ser vigilado constantemente. La vida de Felipe estaba dominada por sus favoritos masculinos, una sucesión de nobles apuestos y ambiciosos que ejercían un poder inmenso sobre él. El más notorio fue el caballero de Lorena, un hombre tan hermoso como corrupto, que manipulaba a Monsieur a su antojo. Estos favoritos no solo compartían su cama, sino que influían en sus decisiones políticas, manejaban sus finanzas y libraban guerras abiertas contra sus dos esposas. El odio entre el caballero de Lorena y la primera esposa de Felipe, Enriqueta de Inglaterra, hermana del rey Carlos II de Inglaterra, era legendario. Se enfrentaban por el control sobre el afecto y los recursos de Monsieur, una lucha que se desarrollaba en el despiadado campo de batalla de la corte. En Versalles, el amor era la guerra, y eso era cierto tanto para las relaciones homosexuales como para las heterosexuales. La muerte de Enriqueta de Inglaterra a los 26 años es uno de los grandes misterios sin resolver de la época. Joven, inteligente y políticamente astuta, era la mediadora clave en las negociaciones secretas entre Francia e Inglaterra. Una tarde, tras beber un vaso de agua de achicoria, se derrumbó entre terribles dolores, gritando que la habían envenenado. Murió horas después en una agonía espantosa. Las sospechas recayeron inmediatamente sobre el caballero de Lorena y sus secuaces, quienes veían en Enriqueta una amenaza a su poder. ¿Actuaron solos o fue el propio Monsieur, celoso de la influencia política de su esposa y cansado de sus reproches, quien dio la orden? Luis XIV, por razones de Estado, ordenó una autopsia que convenientemente concluyó que la muerte fue por causas naturales, pero nadie en la corte se lo creyó. El posible asesinato de su cuñada demostró a Luis que el mundo de su hermano no era solo un teatro de frivolidad, sino un peligroso nido de víboras. La segunda esposa de Monsieur, Isabel Carlota del Palatinado, conocida como Liselot, era una mujer completamente diferente, franca, robusta y con un desprecio absoluto por la afectación de la corte francesa. Se convirtió en una cronista inestimable de la época a través de sus miles de cartas. Describió con un detalle mordaz la vida en la corte de su marido, sus orgías, sus favoritos y su total desinterés por ella como mujer después de haber cumplido con su deber de darle un heredero. A pesar de su extraña relación, desarrollaron una especie de camaradería. Liselot odiaba al caballero de Lorena con la misma intensidad que Enriqueta, pero fue lo suficientemente inteligente como para sobrevivir. Su papel consistía en soportar la humillación pública con una dignidad estoica.
mientras observaba y documentaba la locura que la rodeaba. Sus cartas son una ventana a ese otro Versalles, un mundo donde el poder se disputaba con polvos de arroz y veneno. Luis utilizaba a su hermano como una herramienta diplomática, pero siempre lo mantuvo a distancia del poder real. Le concedió riquezas y títulos, le permitió entregarse a sus placeres, pero nunca le confió responsabilidades importantes. Era una jaula dorada, muy parecida a la que había construido para la nobleza, pero diseñada específicamente para un hermano. El miedo a una nueva fronda, liderada por un príncipe de sangre real, nunca abandonó a Luis. Por eso toleraba los escándalos de Monsieur. Un hermano ocupado en disputas con sus amantes y en la elección de nuevos brocados, era un hermano que no conspiraba para derrocarlo. La decadencia de la corte de Felipe era, en cierto modo, un pilar de la estabilidad del reino de Luis. Era el basurero brillante donde se arrojaban las pasiones que no encajaban en la rígida y ordenada maquinaria del Rey Sol. El contraste entre los dos hermanos era el reflejo del propio sistema de Versalles. Por un lado, la corte oficial de Luis, un mundo de rígida etiqueta, ambición heterosexual y poder centralizado. Por otro, la corte de Monsieur, un carnaval de libertad sexual, intriga descentralizada y desafío estético. Pero ambos mundos compartían una misma moneda, el favor del poder. Ambos estaban llenos de depredadores y víctimas, y ambos demostraban que en la búsqueda del poder y el placer, la moralidad era el primer sacrificio. La historia de Felipe y sus favoritos es un recordatorio de que el absolutismo de Luis no era total. Siempre había grietas, mundos subterráneos y focos de resistencia. Y mientras el rey se ocupaba de controlar a su hermano y a su corte de libertinos, una nueva fuerza, silenciosa y paciente, comenzaba su inexorable ascenso. Una mujer que no usaba la belleza ni el sexo como arma, sino la piedad. Su nombre era Françoise d'Aubigné, la futura Madame de Maintenon. El ascenso al poder de Madame de Maintenon es la historia de una revolución silenciosa. No llegó con el estruendo de un escándalo, sino con la discreción de un susurro en la confesión. Viuda de un poeta sin dinero, llegó a la corte como la institutriz de los hijos bastardos que el rey había tenido con Madame de Montespan. Era una posición humilde, casi invisible, pero le dio algo que ninguna otra mujer tenía: acceso. Mientras Athénaïs deslumbraba en las fiestas, Françoise, o como el rey la llamaba, Madame de Maintenon, cuidaba de sus hijos. Se convirtió en un refugio de calma y sensatez para un Luis XIV cada vez más cansado de las rabietas, los gastos exorbitantes y la oscura reputación de su amante oficial. Ella no le ofrecía pasión, le ofrecía paz. Y para un hombre que cargaba con el peso de un reino, la paz era el afrodisíaco más potente de todos. Su estrategia fue la antítesis de la de Montespan. No buscó el poder, dejó que el poder viniera a ella. Apeló a la conciencia del rey, a su miedo al juicio divino. Con una inteligencia sutil y una paciencia infinita, comenzó a guiarlo hacia la devoción. Sus conversaciones no eran sobre joyas o fiestas, sino sobre la salvación de su alma. Se convirtió en su directora espiritual, la única persona que se atrevía a hablarle no como a un monarca, sino como a un hombre pecador ante Dios. La todopoderosa Montespan observó este cambio con una mezcla de desprecio y pánico. Se burlaba de la viuda negra y su falsa piedad, pero vio cómo el rey pasaba cada vez más tiempo en los aposentos de la institutriz. La guerra entre las dos mujeres fue un duelo psicológico, una batalla entre el vicio y la virtud, o al menos la apariencia de virtud. La caída de Montespan fue lenta y humillante. Tras el asunto de los venenos, el rey ya no podía soportar su presencia. La mantuvo en la corte por apariencia, pero su relación estaba muerta. Athénaïs, en un intento desesperado por recuperar su favor, se entregó a excesos aún mayores, pero solo consiguió alejarlo más. Maintenon, por el contrario, consolidaba su posición día a día. Se convirtió en la amiga y confidente de la reina María Teresa, una alianza impensable que le dio una legitimidad inmensa. Cuando la reina murió, en 1683, el camino quedó libre.
Unos meses después, en una ceremonia secreta celebrada en la capilla de Versalles a medianoche, Luis XIV, el Rey Sol, el monarca más poderoso de Europa, se casó con la antigua institutriz de sus bastardos. La viuda sin fortuna se había convertido en la esposa morganática, la reina en la sombra de Francia. El cambio en Versalles fue sísmico e inmediato. La dictadura de la piedad había comenzado. Los bailes fueron reemplazados por misas, los teatros por sermones. El rey, bajo la influencia de Maintenon, se embarcó en una cruzada moral. Se prohibieron los juegos de azar, se persiguió a los libertinos y se impuso un código de vestimenta austero. La corte, que una vez fue el epicentro del placer, se convirtió en un lugar de aburrimiento y represión. Los cortesanos, siempre adaptables, cambiaron sus trajes de colores por el negro y aprendieron a fingir devoción con la misma facilidad con la que antes habían fingido pasión. Aquellos que no se adaptaron, como la propia Montespan, fueron finalmente exiliados. Versalles se había transformado de una jaula de oro a una prisión de terciopelo. La influencia política de Madame de Maintenon era absoluta, aunque siempre ejercida desde la sombra. Nunca tuvo un título oficial, nunca se sentó en el consejo, pero ninguna decisión importante se tomaba sin su aprobación. Los ministros acudían a sus aposentos para discutir los asuntos de Estado. Ella revisaba los nombramientos, influía en la política exterior y fue una de las principales impulsoras de la desastrosa revocación del Edicto de Nantes, que puso fin a la tolerancia religiosa en Francia. Gobernaba a través del rey, moldeando su voluntad con una mezcla de consejo piadoso y manipulación psicológica. Había logrado lo que ninguna amante había soñado: no solo controlar el cuerpo del rey, sino también su alma. Su reinado fue el de la austeridad, la intolerancia y el poder invisible. ¿Fue Madame de Maintenon una santa que salvó al rey de sus pecados, o una hipócrita maestra de la manipulación que ahogó a Francia en un falso puritanismo? La pregunta sigue abierta. Lo cierto es que su ascenso representa la culminación del sistema de Luis XIV. Demostró que en Versalles el poder no siempre se ganaba con la belleza o la audacia, sino que a veces la victoria pertenecía a quien jugaba la partida más larga y paciente. Su historia es la de una venganza fría, la de la inteligencia superando al instinto. Pero mientras ella y el rey se encerraban en su burbuja de devoción, la máquina que habían perfeccionado seguía funcionando, devorando a sus propias creaciones, y las próximas víctimas serían las más inocentes, los hijos del rey. La obsesión de Luis XIV por la continuidad dinástica convirtió la guardería real en otro campo de batalla. Sus hijos, tanto los legítimos como los bastardos legitimados, no eran vistos como personas, sino como capital político. Eran peones en el gran tablero de ajedrez de Europa, intercambiados en matrimonios diseñados para forjar alianzas y expandir la influencia de la Casa de Borbón. La felicidad personal de un príncipe o una princesa era un concepto irrelevante, una frivolidad que el Estado no podía permitirse. Sus cuerpos pertenecían a Francia, sus vientres eran fábricas de herederos y sus vidas un sacrificio constante en el altar del poder. El esplendor de sus títulos ocultaba una realidad de impotencia y desesperación. El gran Delfín, el único hijo legítimo del rey que sobrevivió hasta la edad adulta, vivió toda su vida a la sombra de su padre. Luis lo mantuvo deliberadamente alejado de los asuntos de Estado, temiendo cualquier atisbo de rivalidad. El resultado fue un hombre apático e indolente, más interesado en la caza de lobos que en el gobierno. El rey, en su afán por consolidar el poder dentro de la familia, lo obligó a casarse con su prima, una princesa bávara. Fue un matrimonio infeliz que produjo 3 hijos, asegurando la línea de sucesión, pero a un coste personal terrible. Las princesas de la familia corrían una suerte aún peor. Eran enviadas a cortes extranjeras, a menudo para casarse con hombres que no habían visto nunca, donde se enfrentaban a la soledad, la hostilidad y, en muchos casos, a una muerte prematura en el parto. Eran exiliadas de oro, sacrificadas por la ambición de su padre, pero la verdadera fuente de conflicto familiar
fueron los bastardos. Los hijos que Luis tuvo con Lavalier, y sobre todo con Montespan, fueron legitimados y colmados de honores y riquezas. El duque de Maine y el conde de Toulouse, hijos de Montespan, fueron los favoritos del rey y de Madame de Maintenon, que los había criado. Luis los adoraba y los elevó a un rango casi equivalente al de los príncipes de sangre. Esto provocó un resentimiento feroz por parte de la rama legítima de la familia, especialmente del duque de Orleans, el futuro regente. Versalles se dividió en facciones, la de los príncipes legítimos contra la de los bastardos. Los hijos se espiaban, intrigaban unos contra otros, compitiendo por el favor de un padre que los utilizaba para mantener un perverso sistema de equilibrio de poder dentro de su propia familia. Imagínese ser un príncipe nacido para gobernar, pero obligado a ceder el paso a un bastardo. La tensión era insoportable. Los jóvenes príncipes, frustrados por su falta de poder real, a menudo se rebelaban a través del libertinaje, el juego y los escándalos públicos, intentando forjar una identidad fuera de la aplastante sombra de su padre. Los matrimonios forzados entre primos y sobrinos eran la norma, una endogamia política que buscaba concentrar el poder, pero que a menudo concentraba también la tragedia. Las jóvenes esposas se enfrentaban a la presión constante de producir un heredero varón. Los abortos espontáneos, los partos mortales y la muerte infantil eran una realidad brutal y cotidiana en los apartamentos dorados de Versalles. Cada funeral real era un recordatorio de la fragilidad de la línea dinástica que obsesionaba al rey. La fábrica de herederos producía tantos ataúdes como cunas. El sistema de Versalles, diseñado para controlar a la nobleza, acabó por devorar a la propia familia del rey. Al tratar a sus hijos como meros instrumentos de Estado, Luis sembró las semillas de la discordia que estallarían después de su muerte. Les enseñó las mismas lecciones que había enseñado a sus cortesanos, que el amor es secundario a la ambición, que la lealtad es flexible y que la supervivencia lo justifica todo. Creó una generación de príncipes y princesas amargados, cínicos y expertos en el arte de la intriga de salón, pero completamente ineptos para el arte de gobernar. El legado que estaba construyendo con tanto esmero se estaba pudriendo desde dentro, desde el mismo corazón de su propia sangre. La tragedia alcanzó su clímax hacia el final de su reinado. En menos de un año, una epidemia de viruela o sarampión arrasó con la familia real. Murió su hijo, el gran Delfín. Luego murieron su nieto, el duque de Borgoña, la esposa de este y su bisnieto mayor. La línea de sucesión quedó diezmada. De repente, el futuro de la dinastía de los Borbones dependía de la vida de un niño enfermizo, su otro bisnieto, el futuro Luis XV. El rey, anciano y afligido, se vio obligado a contemplar la posibilidad de que todo su trabajo hubiera sido en vano. La muerte, el único poder que ni siquiera el Rey Sol podía controlar, se había burlado de sus planes. Y mientras el rey lloraba a sus herederos, había otros hombres en Versalles cuyas tragedias personales habían servido de cimiento para su gloria: los maridos de sus amantes. En una sociedad obsesionada con el honor y el linaje, ¿cuál es el precio de la sumisión? ¿Y vale la pena la rebeldía, incluso cuando está condenada al fracaso? Su opinión es importante. Compártala. El sistema de Versalles creó un nuevo arquetipo social: el cornudo glorificado. Los maridos de las amantes reales eran una contradicción andante, hombres públicamente deshonrados, pero colmados de favores y riquezas. La mayoría aceptaba su papel con un pragmatismo cínico. Entregaban a sus esposas al rey y, a cambio, recibían gobernaciones, títulos, pensiones y mandos militares. Se convertían en figuras poderosas y respetadas, siempre y cuando mantuvieran la boca cerrada y miraran hacia otro lado. Su complacencia era una pieza esencial en la maquinaria del poder. Demostraba que, ante la voluntad del monarca, incluso el honor masculino, el pilar de la aristocracia, era una mercancía negociable. Eran el ejército silencioso de cornudos que sostenía el trono. Pero hubo una excepción: un hombre que se negó a jugar según las reglas, el marqués de Montespan. Cuando descubrió que su esposa, Athénaïs,
se había convertido en la amante del rey, no reaccionó con la sumisión esperada. Reaccionó con furia. Luis Henri de Pardaillan de Gondran era un hombre orgulloso de Gascuña, y su honor no estaba en venta. Inició una campaña de desafío público que escandalizó a toda Francia. Decoró su carruaje con unos cuernos gigantescos, un símbolo inequívoco de su deshonra. Se vistió de luto y celebró un funeral paródico por su esposa, a quien consideraba muerta para el honor. Su rebelión no era solo un asunto personal, era un desafío directo a la autoridad moral y política del rey Sol. Era un hombre solo contra el sistema. La reacción de la corte fue de incredulidad y horror. En un mundo donde todos conspiraban para meter a sus parientes en la cama del rey, la actitud del marqués parecía la de un loco. Luis XIV, acostumbrado a la obediencia absoluta, se enfureció. Primero intentó comprarlo, ofreciéndole una fortuna y altos cargos. El marqués se negó. Entonces, el rey recurrió a las amenazas. Le ordenó que volviera a ir a sus tierras y guardara silencio. El marqués obedeció, pero su desafío continuó. El escándalo era insostenible. La rebelión del marqués ponía en evidencia la hipocresía del sistema. Recordaba a todos que detrás de la galantería se escondía el simple y llano adulterio. Luis no podía permitir que esa voz discordante siguiera sonando. El destino del marqués estaba sellado. Fue arrestado y encarcelado brevemente en la Bastilla, y luego exiliado a sus posesiones en los Pirineos, con la prohibición estricta de volver a poner un pie en la corte o en París. Su carrera fue destruida, su nombre borrado de la lista de invitados. Fue convertido en un paria. Su valiente pero insensata rebelión había fracasado. El sistema era demasiado poderoso. Demostró a toda la aristocracia la inutilidad de la resistencia. Podía ser un cornudo rico y poderoso, o un marido honorable pero arruinado y olvidado. La elección, para la mayoría, era simple. El marqués de Montespan se convirtió en una leyenda, un símbolo de la resistencia quijotesca, pero también en una advertencia. ¿Qué nos dice su historia sobre la naturaleza del poder? Nos dice que el absolutismo no solo exige obediencia, sino también complicidad. Requiere que sus súbditos participen activamente en su propia degradación. Los otros maridos, al aceptar su destino, se convirtieron en cómplices del sistema. Validaron el derecho del rey a disponer no solo de sus tierras y sus vidas, sino también de sus esposas. El marqués, en su locura, fue el único que mantuvo su integridad, pero la pagó con el olvido. Su tragedia es la tragedia de todos aquellos que intentan oponer la moral individual a la razón de Estado. En la corte de Versalles, el honor era un lujo que nadie podía permitirse. La historia del marqués de Montespan es una tragicomedia amarga. Pasó el resto de su vida en el exilio, un hombre quebrado pero desafiante. Mientras tanto, su esposa reinaba en Versalles, dándole hijos al rey y acumulando una fortuna inmensa. Cuando ella finalmente cayó en desgracia, intentó volver con él, pero él se negó. El hombre que había luchado tan ferozmente por su honor se vio finalmente superado por la máquina que había creado el rey. Una máquina que, al final de la vida del monarca, comenzaba a mostrar signos de su propia decadencia. El cuerpo del rey, como el cuerpo político que gobernaba, comenzaba a pudrirse. El ocaso del sol había comenzado. Los últimos años de Luis XIV fueron una lenta y pública desintegración. El hombre que se había identificado con Apolo, el dios del sol y la curación, se convirtió en un catálogo andante de dolencias. La fachada de divinidad se resquebrajó, revelando a un anciano mortal que sufría un dolor atroz. La corte, que había sido testigo de su gloria, ahora se veía obligada a ser espectadora de su decadencia. Cada enfermedad, cada tratamiento, se convertía en un asunto de Estado. En 1686, el rey desarrolló una fístula anal, una condición increíblemente dolorosa y humillante. La operación, realizada sin anestesia, fue un espectáculo público. El cirujano, Charles-François Félix, practicó en decenas de campesinos antes de atreverse a tocar al monarca. El éxito de la intervención convirtió al cirujano en un héroe nacional y a la fístula
en una extraña moda cortesana, pero fue un recordatorio brutal de la fragilidad del cuerpo del rey. A medida que el rey envejecía, la muerte se convirtió en una presencia constante en Versalles, no solo por las epidemias que diezmaron a su familia, sino por la propia putrefacción de su cuerpo. Sufría de gota, mareos y una diabetes que le provocó la pérdida de casi todos sus dientes. Los abscesos en su mandíbula requerían dolorosas extracciones que le dejaron un agujero en el paladar. Cuando bebía, el líquido a menudo le salía por la nariz. Se negaba a usar dentadura postiza, por lo que su rostro, antes imponente, comenzó a hundirse. El Rey Sol, el árbitro de la elegancia, se convirtió en una figura grotesca, mantenida en pie solo por su indomable fuerza de voluntad, y la corte lo observaba todo, en un silencio aterrorizado, esperando el momento en que el sol finalmente se apagara. Esta decadencia física se reflejó en una creciente paranoia política. Con la mayoría de sus herederos directos muertos, la cuestión de la sucesión se convirtió en una bomba de relojería. El trono estaba destinado a su bisnieto de 5 años, el futuro Luis XV. La pregunta era, ¿quién gobernaría como regente durante su minoría de edad? Dos facciones se enfrentaron en una guerra sorda y despiadada. Por un lado, su sobrino, Felipe de Orleans, un libertino brillante pero ambicioso, a quien le correspondía la regencia por derecho de sangre. Por otro, su hijo bastardo favorito, el duque de Maine, apoyado por Madame de Maintenon. Luis, en su lecho de muerte, intentó diseñar el futuro, redactando un testamento que dividía el poder entre ambos, creando un consejo de regencia controlado por sus bastardos. Era su último intento de controlar el destino desde la tumba. La agonía del rey fue el último gran espectáculo de su reinado. En agosto de 1715, una mancha negra apareció en su pierna. Era gangrena. Los médicos, impotentes, solo podían observar cómo la infección se extendía. Luis XIV afrontó la muerte con la misma majestad con la que había vivido. Reunió a su familia y a sus cortesanos, se despidió de ellos y pronunció su famosa frase: «Me voy, pero el Estado permanecerá siempre». Hasta el final se vio a sí mismo como la encarnación de Francia. El olor de la putrefacción llenaba la habitación real, un hedor que ni el perfume más caro podía disimular. Era el olor del fin de una era. El sol se estaba poniendo en un horizonte de dolor y descomposición. El día de su muerte, Versalles contuvo la respiración. El gigante que había dominado Europa durante más de 70 años ya no existía. ¿Qué vendría después? La respuesta no tardó en llegar. Tan pronto como el rey exhaló su último aliento, comenzó la carrera por deshacer su legado. Los cortesanos que momentos antes lloraban su muerte ya estaban cambiando sus lealtades. El testamento del rey, ese último y desesperado intento de control, fue llevado al Parlamento de París. Felipe de Orleans, en una brillante maniobra política, prometió restaurar los antiguos privilegios del Parlamento a cambio de que anularan el testamento y le concedieran la regencia absoluta. El acuerdo se cerró en cuestión de horas. El duque de Maine y los bastardos fueron apartados del poder. La voluntad del Rey Sol fue desafiada y derrotada antes incluso de que su cuerpo se enfriara. El sistema que había creado, esa compleja red de control personal, dependía enteramente de él. Sin su presencia, la maquinaria comenzó a desmoronarse. La corte abandonó Versalles, que se convirtió en un palacio fantasma, y regresó a la agitación y la libertad de París. La era de la regencia que siguió fue una explosión de libertinaje y especulación financiera, una reacción violenta a la austeridad y la represión de los últimos años del reinado de Luis. La fachada de orden y piedad se derrumbó, revelando la debilidad y el cinismo que siempre habían estado debajo. El legado de Luis XIV no era tan sólido como él creía. Había construido un magnífico teatro, pero cuando el actor principal abandonó el escenario, el decorado comenzó a caerse a pedazos, revelando cómo Versalles había sembrado las semillas de su propia destrucción. El sistema de Versalles sobrevivió a su creador, pero como un veneno de acción lenta. Inmediatamente después de la muerte del rey, su testamento fue anulado. La regencia de Felipe de Orleans
desató una era de corrupción financiera y libertinaje que hizo palidecer los escándalos de Montespan. La aristocracia, entrenada durante 50 años en el arte de la intriga de alcoba y la adulación, demostró ser catastróficamente inepta para gobernar. Habían olvidado cómo administrar sus tierras, cómo liderar ejércitos, cómo pensar en términos de bien común. Solo sabían cómo complacer, conspirar y consumir. El Estado que Luis había centralizado con tanto esfuerzo se convirtió en el juguete de una élite parásita que lo desangró sin piedad. La jaula de oro se había convertido en la tumba de la nobleza francesa. El abismo entre la corte y el pueblo, que siempre había existido, se volvió insondable. Mientras la aristocracia se entregaba a fiestas y especulaciones ruinosas, el pueblo de Francia sufría hambrunas, impuestos aplastantes y guerras costosas. Los escándalos, que bajo Luis XIV habían sido un instrumento de control confinado dentro de los muros de Versalles, ahora se desbordaban y se convertían en el símbolo de la podredumbre de todo el régimen. La historia del collar de la reina bajo Luis XVI fue la culminación de un proceso que había comenzado un siglo antes. El cinismo, la inmoralidad y el desprecio por el pueblo, cultivados como un arte de Estado por el Rey Sol, se convirtieron en el combustible del odio revolucionario. La guillotina que cayó sobre la Plaza de la Concordia en 1793 fue afilada en los salones de espejos de Versalles. Luis XIV había cometido un error fatal. Creyó que podía construir un sistema de poder basado en los vicios humanos, la envidia, la lujuria, la codicia, y controlarlo para siempre. Funcionó mientras él, un genio de la manipulación, estuvo al timón. Pero legó a sus sucesores, hombres mucho menos capaces, un Estado moralmente en bancarrota. Les dejó una aristocracia domesticada pero inútil, y un pueblo que había aprendido a odiar a sus élites con una pasión visceral. En su búsqueda del poder absoluto, destruyó los cuerpos intermedios, las tradiciones y las lealtades que mantenían unida a la sociedad. Creó un vacío que, una vez que él desapareció, solo pudo ser llenado por la violencia. En retrospectiva, Versalles no fue solo un palacio, fue un error de cálculo monumental. Fue la manifestación de un ego colosal que confundió la obediencia con la lealtad y el esplendor con la fuerza. La máquina de control perfecta resultó ser una incubadora de revoluciones. Al aislar a la élite del resto del país, al enseñarle que el privilegio era un derecho sin responsabilidades, Luis XIV creó una clase dirigente destinada a ser barrida por la historia. La Revolución Francesa no fue un accidente, fue el resultado inevitable del sistema que el Rey Sol había diseñado con tanto esmero. Las semillas del terror se plantaron en los jardines de Versalles. La gran ironía es que Luis XIV, en su obsesión por la gloria y la permanencia, construyó el instrumento de su propia destrucción dinástica. Creó un monumento eterno a su poder, pero lo construyó sobre cimientos de arena moral. La historia ha demostrado que un Estado construido sobre el vicio no puede durar para siempre. El brillo del oro puede cegar durante un tiempo, pero no puede alimentar a un pueblo hambriento. Los muros de Versalles, diseñados para proteger al rey de su nobleza, no pudieron proteger a sus descendientes de la furia de su pueblo. El sol se había puesto, y la noche que siguió fue larga y sangrienta. El legado de Luis XIV es, por tanto, una paradoja. Fue un arquitecto de la grandeza francesa, pero también el arquitecto de su catástrofe. Nos dejó obras de arte inmortales y un modelo de gobierno que se pudrió desde dentro. Su historia es una advertencia eterna sobre la naturaleza del poder. ¿Y usted, qué cree que resuena con más fuerza hoy en día? ¿El brillante cálculo de un genio político que mantuvo a una nación en la cima, o la destructiva corrupción de un sistema que inevitablemente la condujo al abismo? Escriba su elección en los comentarios. El juicio de la historia nunca termina del todo.